Potencial eléctrico con una distribución de carga continua. Entonces recordemos cómo nosotros hallamos campos eléctricos de una distribución de carga continua. Entonces aquí la diferencia que tenemos es que a diferencia de cuando tenemos cargas puntuales, pues aquí vamos a tener una acumulación o vamos a tener muchas cargas pegaditas entre sí. Por lo tanto, se nos forma una distribución de carga. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicios? Se toma un pedacito de carga y luego posteriormente se integra. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a tener nuestra ecuación. En nuestra ecuación vamos a tener dB, ¿verdad? Porque ya no tenemos el potencial puntual, sino vamos a tener el potencial generado por ese pedacito de carga de Q. Y luego, ¿qué hacemos? Y luego entonces lo que debemos hacer es revisar lo que revisamos, qué es cada cosa, quién es DQ, a veces conocemos DQ, a veces lo tenemos que dar en términos de densidad superficial, ¿sí? Y R que viene siendo la distancia desde el elemento de carga, en este caso, por ejemplo, si estamos analizando este tipo de elemento, que es una barra, entonces este pedacito sería nuestro elemento de carga, o medide Q, ¿listo? Entonces, R de dónde a dónde nos va a dar. Si nos piden el potencial en este punto, pues R viene desde el pedacito de carga hasta el punto en el cual nos piden hallar el potencial. Si nos lo pidieran por acá el potencial, sería el R desde acá hasta el de Q, ¿sí? El pedacito de carga que estamos asumiendo. Y aquí, por ejemplo, en este anillo tenemos este de Q, y este de Q, entonces, pues analizaríamos dónde nos piden hallar el campo eléctrico. Si nos lo piden por acá en un punto, o si nos lo piden acá en el centro, pues este sería nuestro R. Si nos lo piden por acá en otro punto afuera del anillo, entonces el R sería siempre desde la carga hasta el punto en el cual nos piden hallar el potencial. ¿Listo? Luego acá, ¿qué hacemos? Bueno, entonces lo que les decía, como tenemos es un dB, pues como necesitamos es el potencial, pues, ¿qué nos queda hacer? Integrar, ¿sí? Entonces integramos a un lado, integramos al otro y tenemos esta forma. Acá, los límites de integración dependen de nuestra variable de integración. Si vamos a integrar de Q, será de 0 a Q, ¿sí? Por ejemplo. Pero si es un DR, pues debemos mirar de dónde a dónde son nuestros límites de integración. ¿Dependen de qué? De nuestra variable de integración. Si, por ejemplo, aquí como supongamos que acá la variable de integración es de Q, entonces K y R se comportarían como una constante y las podría sacar de la integral. Eso depende de cada situación, de cada situación particular. ¿Listo? Ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos lo siguiente. Entonces, nos están diciendo acá que encuentre el potencial a una distancia R de la línea de carga con densidad de carga lineal lambda. ¿Listo? Entonces, esta línea de carga es positiva, observamos que es positiva y nos piden hallar el potencial a un punto R. ¿Listo? Un punto R, supongámoslo por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues se puede hacer, estos ejercicios se pueden hacer de dos formas. Podemos partir del potencial de dB igual a Q, acá de Q sobre R, ¿sí? Como se los expliqué anteriormente, o podemos partir de el potencial igual a menos la integral de E punto de R. Eso depende de qué, pues depende de la información que nosotros conozcamos, ¿sí? Este ejercicio pues lo podemos hacer de diferentes formas, ¿sí? O como ustedes mejor lo interpreten, ¿sí? Eso depende de cada persona. Entonces, por ejemplo, yo lo soluciono apoyándome el campo eléctrico que hallamos en clases anteriores.
Entonces yo dije, bueno, pues como yo conozco el campo eléctrico generado por esta barra, entonces, o por este alambre, ¿sí? Lo podemos ver así. Entonces, el campo eléctrico generado por un alambre es 2K lambda sobre R. Entonces, yo puedo apoyarme eso y partir de esa información. Y entonces hallaría el potencial con esta ecuación. ¿Listo? Acá tenemos que el campo eléctrico, recordemos que si esto es una carga positiva, el campo eléctrico es radial, ¿sí? Siempre es radial. Entonces acá tenemos que nuestro DS viene siendo nuestro DR por la dirección en la que va, por la forma en la que va dirigido el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial es igual a menos la integral desde RA hasta RB del campo eléctrico, pero campo eléctrico ya lo conocemos, entonces sustituimos 2K lambda sobre R por DR. ¿Qué nos queda hacer? Integrar. ¿Listo? Podemos sacar nuestras variables de integración, constantes, perdón, podemos sacar las constantes de la integral, por ejemplo, tenemos 2, que es constante, K también, lambda también, y entonces nos quedaría una integral de dr sobre R, desde RA hasta RB. ¿Listo? Esta integral de dr sobre R, que viene siendo entonces, pues viene siendo logaritmo, ¿verdad? Nosotros recordemos de la parte de cálculos que la integral de dr sobre R viene siendo un logaritmo natural, ¿no? ¿Y qué más hice? Evalué los límites de integración. Entonces recordemos acá que cuando evaluamos límites de integración, entonces tenemos que evaluamos el de arriba menos el de abajo. O sea, aquí tendríamos una resta de logaritmo. Pero por la propiedad del logaritmo, la resta del logaritmo es un cociente. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo podemos escribir de esta forma. ¿Listo? Bueno, también aquí podemos, asumimos que el potencial en el punto B es 0 a una distancia R0, ¿sí? A una distancia R0. Entonces tenemos lo siguiente, sustituimos acá, entonces este se nos hace 0 y por lo tanto nos va a quedar que menos potencial de BA es igual a menos 2K lambda logaritmo de RB, pero RB la asumimos en R0, igual a R0, ¿sí? Y sobre R, entonces nos queda de esa forma, acá los menos se nos cancelan y nos va a quedar el potencial. El potencial nos queda entonces 2K lambda logaritmo de R sub 0 sobre R. Entonces acá debemos tener cuidado porque si nosotros asumimos que el potencial se hace 0, ¿cuándo es que nosotros hacemos asumimos eso? Entonces nosotros asumimos que el potencial se hace 0 cuando la distancia es muy grande. Entonces, si la distancia es muy grande, entonces decimos que la distancia tiende a infinito, que es lo que siempre hacemos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa aproximación, si hacemos esa aproximación que decimos que R tiende al infinito, aquí nos quedaría un infinito. Y logaritmo de infinito sobre algo, pues nos daría infinito. Es decir, todo este término nos daría infinito. Es decir, el potencial daría infinito. Entonces, para quitar esa ambigüedad, ¿verdad? Ese conflicto que se nos genera en esa parte, entonces no decimos que B sub 0 es igual a 0 en el infinito, sino que a una distancia R sub 0. ¿Listo? A una distancia R sub 0 sobre R y ya entonces pues quitaríamos como ese conflicto que se nos genera. ¿Listo? Además, lambda, como es positiva, la carga era positiva, por lo tanto, lambda también es positiva, entonces el potencial va disminuyendo conforme aumenta el R, ¿sí? Entonces, pues ahí tampoco nos coincidiría mucho si decimos que esto es infinito, porque entonces el potencial iría aumentando y pues no tendría coherencia. Entonces, para eliminar esa parte, pues ya lo que les comenté,
hacemos logaritmo de R sub 0 y asumimos que R sub 0 pues es una distancia que está muy lejos. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el potencial para un cilindro conductor. Entonces, cuando tenemos un cilindro conductor, tendremos esta figura, ¿verdad? Entonces, observemos que es muy semejante a lo que ya habíamos hecho. Entonces, el alambre es como si fuera un cilindro, ¿verdad? Pero como con un poquito más de zoom. Y entonces tenemos que el cilindro es conductor, por lo tanto, la carga está en la superficie, ¿listo? En este caso, R, el radio del cilindro lo llamamos R mayúscula y el punto en el cual vamos a hallar el campo eléctrico va a ser pues nuestro R minúsculo. ¿Listo? Entonces, como es el mismo, tiene la misma simetría, pues podemos partir de la ecuación, ¿sí? La ecuación que ya acabamos de hallar. Entonces decimos, bueno, si nos piden hallar el potencial con esta condición, que R minúscula es mayor que R mayúscula, es decir, que nos están pidiendo el potencial por acá, afuera del cilindro, ¿sí? Entonces, con esa condición tendremos logaritmo de R, que viene siendo el radio del cilindro, sobre R minúscula, que viene siendo pues el punto en el cual nos piden hallar el potencial. Entonces, nos daría este tipo de potencial. Este ejercicio pues no es numérico, si nos dan números pues es solo ir reemplazando y ya pues tendríamos un valor numérico de nuestro potencial. Otro, nos podrían también decir el potencial en la superficie, ¿sí? En la superficie del cilindro, es decir, cuando R minúscula es igual a R mayúscula. Entonces, cuando hacemos eso, pues tendremos R sobre R mayúscula sobre R mayúscula y por lo tanto tendremos logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 se hace es 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este término se nos anula, entonces decimos que el potencial aquí en la superficie es igual a 0. ¿Listo? La otra forma que tenemos es que cuando nos piden hallar el potencial adentro a una distancia R menor, ¿listo? Entonces significa que, por ejemplo, desde el eje hasta por acá, digamos que esta viene siendo ahora nuestro R minúscula, ¿listo? Entonces, si tenemos ese, nos piden hallar el potencial acá adentro, entonces, pues, podemos hacerlo de dos formas. Podemos decir que el campo es igual a 0, ¿verdad? Claro, porque como es un material conductor, como este es un cilindro conductor, pues sabemos que la carga está ubicada en la superficie. Y si está ubicada en la superficie, decimos que adentro no hay carga, y si no hay carga no tenemos campo eléctrico, y si no tenemos campo eléctrico, pues nuestro potencial se va a hacer 0. ¿Listo? Por esa parte lo podemos analizar. Bueno, siguiente ejercicio. Entonces, tenemos que una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme, de manera alrededor de un anillo delgado de radio A con carga total Q. Determine el potencial en un punto P sobre el eje del anillo a una distancia X del centro del anillo. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, este es el dibujito. Vamos a analizarlo ahí un poco. Entonces, tenemos un anillo que tiene un radio A, ¿verdad? Nos piden hallar el campo eléctrico aquí a una distancia sobre el eje X, es decir, estamos desde el centro del anillo a una distancia X hasta el punto P. ¿Listo? Este anillo tiene una carga total Q y ya. Entonces, ahí, ¿cuál sería nuestro diferencial de carga? Nuestro diferencial de carga viene siendo acá, tomar un pedacito del anillo. Este viene siendo, ¿qué? Nuestro dQ. ¿Listo? Nuestro dQ. Y, pues, empezamos a hacerlo entonces. Entonces, decimos entonces que el potencial es igual a KQ por R. Y vamos a ver. ¿Tenemos Q total? No, porque estamos analizando es un pedacito
de carga. ¿Y quién es R? Este R viene siendo desde el pedacito de carga, desde nuestro diferencial de carga de Q hasta el punto en el cual vamos a hallar el campo, el potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este R viene siendo que, pues ahí tenemos que hallar, esta viene siendo la hipotenusa de nuestro triángulo, entonces tenemos que usar Pitágoras. ¿Listo? Entonces nos quedó el potencial de la siguiente forma. Nos quedó que R es igual a A cuadrado más X al cuadrado, que son los dos catetos, y sacamos raíz. Ese viene siendo R. Por lo tanto, entonces nos quedó dB, nuestro diferencial de potencial, el diferencial para este pedacito de carga, por lo tanto nos daría K de Q sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué nos queda hacer acá? Integrar, ¿sí? Integramos a ambos lados para poder hallar el potencial en todo nuestro anillo. ¿Listo? Acá, ¿qué vemos? Aquí entonces empezamos a analizar si de Q viene siendo nuestra variable de integración o qué es lo que vamos a integrar. Entonces observemos acá, K es una constante, que es la constante de Coulomb. X es la distancia desde el centro al punto, o sea que esta X no va a variar en este caso. Entonces, esto es una constante. ¿Y A qué viene siendo? A viene siendo el radio, viene siendo el radio de nuestro anillo, es decir, que eso tampoco varía porque el anillo no se está encogiendo ni agrandando. Entonces, por lo tanto, vemos que nuestra variable de integración va a ser de Q. Entonces, tenemos que K raíz podemos sacar pues lo que no se comporta como, no hace parte de, se comporta como una constante, lo que se comporta como una constante lo sacamos, entonces que tenemos K raíz de X cuadrado más A al cuadrado integral de Q. ¿Esto de dónde va? De 0 a Q. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente, entonces integramos y la integral de Q es Q. Por lo tanto, tenemos KQ raíz cuadrada de X cuadrado más A al cuadrado. Esto en voltios, ¿listo? Ese viene siendo el potencial generado por este anillo. Listo. Entonces, nos queda que hallar, bueno, ya hallamos, lo que nos piden a continuación es el campo en ese punto P. Entonces, partimos de, recordemos que el potencial es igual al campo eléctrico. Para hallar el campo eléctrico podemos derivar nuestro potencial, ¿sí? Entonces, como nos piden hallar el campo eléctrico sobre el eje X, entonces derivamos con respecto a X. Entonces, ¿cómo estaba nuestro potencial? Nuestro potencial nos había dado KQ sobre X cuadrado más al cuadrado a la 1/2. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Subí, el denominador lo subí, entonces como estaba a la 1/2, entonces me queda a la menos 1/2 y este menos es este menos de la ecuación. ¿Listo? Ahora, ¿qué me queda hacer? Derivar. Entonces, observamos aquí que solo tenemos un término con X, es decir, que realizamos una regla de la cadena. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos menos KQ, este menos 1/2 lo bajamos, entonces nos queda menos 1/2, volvemos a escribir y restamos 1 al exponente, ¿no? Entonces menos 1/2 menos 1 nos da menos 3/2 por la derivada interna. Entonces, como estamos derivando con respecto a X, pues derivamos esto, la derivada de X al cuadrado es 2X. ¿Y qué podemos hacer? Entonces miramos qué podemos cancelar. Observamos que este 2 lo puedo cancelar con este 2 y ajustando todo este menos, también lo puedo cancelar con este menos. Este menos lo cancelo con este menos y por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma. También puedo, este exponente negativo, pues para que no nos queden exponentes negativos, pues lo vuelvo positivo. ¿Y cómo lo vuelvo positivo? Pasándolo al denominador. ¿Listo? Entonces nos queda lo siguiente. Entonces tendremos que KQX sobre X cuadrado más al cuadrado a la 3/2.
Este viene siendo, ¿qué? El campo del anillo. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. El siguiente ejercicio dice, por un momentico, dice, un disco con carga uniforme tiene radio R y densidad de carga superficial sigma. Encuentra el potencial eléctrico en un punto P a lo largo del eje central perpendicular del disco. Entonces, la situación que tenemos es la siguiente. Entonces, tenemos esto. Entonces, acá, este es nuestro disco, ¿verdad? Y acá, a diferencia de los ejercicios anteriores, acá nuestro diferencial de carga va a ser este anillo. ¿Listo? ¿Por qué? Por la simetría en la cual tenemos nuestro disco. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Que nosotros vamos a tener un radio R, que va a ser el radio desde el centro hasta nuestro diferencial de carga, que es este anillo. Ese es R minúsculo. R mayúscula que viene siendo pues el radio del anillo. ¿Listo? Nos piden hallar el potencial en este punto P a una distancia X y ya, de R que viene siendo nuestro grosor o bueno, el diferencial del anillo. ¿Listo? Además, ¿por qué de R? Porque nosotros para integrar todo este anillo, para integrar todo nuestro disco, empezamos desde un anillo chiquitico, uno más grande, más grande, más grande, más grande, hasta llegar a un anillo de radio R mayúscula. Significa que nosotros nos estamos moviendo radialmente. ¿Listo? También por esa parte. Entonces tenemos que dB es igual a K de Q sobre la raíz de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, de Q, ¿conozco de Q? No conozco de Q. ¿Por qué? Porque este anillo que tengo acá, que viene siendo mi de Q, no sé de qué tamaño es, no es la carga total Q, ni nada de eso. Entonces, como no lo conozco, yo me puedo apoyar de la densidad de carga superficial que me la están dando. Y recordemos, densidad de carga superficial es ¿qué? De Q sobre el área. Entonces, sustituimos, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene siendo mi de área? Pues el área de ¿quién? De mi anillo, ¿verdad? Entonces, el área del anillo que viene siendo 2πr por dr. ¿Listo? Por lo tanto, de Q es igual a sigma 2πr por dr. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Pues aquí teníamos un R, ¿verdad? Que viene siendo esta diagonal desde aquí, desde el diferencial de carga hasta el punto P. Y entonces esa diagonal viene siendo R cuadrado, que es este R minúscula, más X al cuadrado. ¿Listo? Y sacamos raíz porque esto es al cuadrado, ¿no? Entonces, pues debemos sacar raíz. ¿Listo? Sustituimos. Entonces tenemos que dB es igual a K sigma 2πr por dr, sustituimos y empezamos a, podemos sacar variables de nuestra integral, ¿verdad? Lo que se comporta como una constante, perdón, lo que se comporta como una constante lo podemos sacar de la integral y de dónde a dónde integramos. Entonces tenemos de 0 a R, ¿sí? Porque ya les dije, vamos a integrar todo nuestro disco, entonces lo vamos a integrar desde aquí hasta el extremo que viene siendo R. Entonces tengo 2R por dr, raíz de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Esta integral. ¿Cómo integramos esto? Entonces, lo que hacemos es que visualizarlo de una mejor manera, o sea, reescribimos nuestra integral. Entonces, acá vemos que este R cuadrado que está en el denominador, yo lo subí, lo puse ahora en el numerador y entonces, por lo tanto, me queda negativo, ¿verdad? La raíz, ustedes saben que la raíz es equivalente a tener el exponente a la un medio. ¿Y ahora qué vemos? Ah, pues claro, ahora vemos que esta es una sustitución. Una sustitución, o sea, hacemos lo siguiente. Hacemos que U es igual a R cuadrado más X al cuadrado
Por lo tanto, de U viene siendo derivar con respecto a R. Entonces, derivamos, nos da 2R por dr. Sustituyendo todo, entonces nos quedó de la siguiente forma. Entonces, nos queda pi sigma k. Aquí los límites de integración no los he colocado porque, pues, aquí hice un cambio de variable. Entonces, nos quedó U, que viene siendo U a la menos 1/2, y 2R por dr, pues, se nos convirtió en du. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos, ¿listo? Al integrar esto me queda que le sumo 1 al exponente, entonces me queda a la U a la 1/2, y sobre 1/2, o sea, nos queda el 2 arriba. Entonces, por eso nos da este 2. Entonces, nos quedó 2pi sigma k, y sustituimos R. R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2. ¿Listo? ¿Qué nos queda hacer? Evaluar límites. Entonces, nuestros límites, ¿cuáles son? Nuestros límites son de, acá voy a colocarlos para que recordemos cuáles eran nuestros límites. Entonces, nuestros límites eran desde 0 hasta R. Hasta R mayúscula, esos eran nuestros límites. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues reemplazar ¿cuál era nuestra variable? R. Entonces, aquí al evaluar el límite de arriba, nos da R mayúscula más X al cuadrado a la 1/2. Y luego lo alamos 0. Entonces, aquí nos queda 0, ¿verdad? Este se nos convierte en 0, entonces nos queda X a la 1/2, X al cuadrado y a la 1/2. Entonces esos dos se me cancelan, por lo tanto me queda X. Este menos, ¿de dónde sale? Pues cuando evaluamos los límites de integración, evaluamos límite de arriba menos el límite inferior. Entonces, por lo tanto, ahí nos queda un menos. ¿Listo? Entonces, conclusión tenemos que nuestro potencial, el potencial de un disco viene dado por 2pi sigma k de R cuadrado más X cuadrado a la 1/2 menos X. Ese viene siendo nuestro potencial, o el potencial generado por un disco, ¿verdad? Que estamos hallando el potencial sobre el eje X. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Encontrar el campo eléctrico. Nos están pidiendo encontrar el campo eléctrico de ese disco. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos esto con respecto a X y nos queda de la siguiente forma. Entonces, al evaluar ese potencial con respecto a X, pues esto se nos comporta como una constante, ¿verdad? Y nos queda hacer esta derivación. Entonces tenemos dos términos que tienen X, entonces pues hacemos la derivada normalita. Entonces bajo 1/2, entonces por lo tanto me queda aquí 1/2 de este término de paréntesis, R cuadrado más X cuadrado, y le resto 1 al exponente, ¿no? Entonces 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna con respecto a X? Pues 2X. ¿Listo? Y también hice la derivada interna de X, del otro término. Entonces, derivar X, la derivada de X es 1. ¿Listo? Por lo tanto, me dio ahí. Acá, ¿qué tenemos? Acá podemos cancelar algunas cosas. ¿Sí? Podemos cancelar el 2. Puedo cancelar el 2 y reajustar eso, ubicar, perdón, no ajustar, sino ubicamos esto. Entonces, como tengo exponente negativo, lo vuelvo positivo, bajándolo, ¿verdad? Entonces, nos queda de la siguiente forma. ¿Sí? Lo ajusté y además este menos que teníamos acá, lo introduje dentro del corchete, dentro del paréntesis, y entonces, por lo tanto, este término me queda negativo y el 1, menos por menos me da más, entonces reacomodé nuestra ecuación. Entonces, este viene siendo el campo eléctrico generado por este potencial a una distancia X de un disco. Este viene siendo el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces observemos que aquí es muy fácil, y lo que yo siempre les he dicho y pues les recalco, que nosotros podemos, si tenemos un potencial, podemos encontrar el campo eléctrico derivando.
Pero si tenemos el campo eléctrico y necesitamos el potencial, ¿qué hacemos? Integramos.